La resurrección de Lázaro. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los discípulos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró sobre sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle
y dejadle ir. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias por este día maravilloso que tú nos regalas. Hemos venido para escuchar tu palabra y sin duda, Señor, que tú nos vas a enseñar muchas cosas. Hay tantos y tantos principios de vida eterna, tantas verdades allí, tantas experiencias, detalles que se leen, que sin duda hay mucha enseñanza para nosotros. La más grande de ellos, de estas enseñanzas, sin duda, Señor, que es la anunciación del día de nuestra resurrección. Sabemos que así como Lázaro resucitó, también nosotros resucitaremos. Y te damos gracias por eso, Señor. Háblanos en esta tarde, te abrimos nuestro corazón y deseamos, Señor, que al final en todo tu nombre sea honrado y glorificado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El milagro que vamos a estudiar en este momento sobre la serie de los milagros de Jesucristo es el glorioso milagro de la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Solo el Evangelio de Juan registra este milagro y es muy interesante. Aunque es sorprendente, hermanos, este milagro, aunque es maravilloso, es poderoso, pues también en nuestra lectura nos damos cuenta que hay dolor, hay patetismo por un lado, hay perplejidad, hay manifestación de poder, hay conspiraciones contra Jesús y sus discípulos, hay persecución también, pero sobre todo hay propósito, y esto es lo que a nosotros nos interesa. También se dan muchos detalles de este milagro, detalles que debemos llevarlos, por supuesto, al plano de la aplicación. Por ejemplo, en el versículo 1, que dice que estaba enfermo un hombre llamado Lázaro, la historia se plantea como si la enfermedad fuera un problema, el problema de la enfermedad. Y este problema de la enfermedad fue lo que produjo la muerte de este hombre llamado Lázaro. Y mientras yo hacía este tema, yo me preguntaba, y yo les pregunto a ustedes, ¿la enfermedad debemos percibirla como un problema? ¿Cómo ven? ¿Estar enfermos es algo inusual? No, no es algo inusual, de hecho es usual. Y si la enfermedad es catalogada como un problema, entonces podemos decir que es un problema muy común. Así que todos podemos identificarnos con este mismo problema, entre comillas, ¿verdad? Que es la enfermedad. Por ejemplo, la Biblia está llena de testimonios, de ejemplos, de historias donde se nos cuenta cómo aún los hombres más santos y creyentes en Dios enfermaron. Por ejemplo, Santiago dice en su carta, no lo vamos a buscar, solo voy a ir demostrando unos 6, 7 puntos rápidamente. Santiago dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Isaías dice acerca de Jesús que él cargó nuestras enfermedades y nuestros dolores, refiriéndose a la enfermedad del pecado, pero también a la enfermedad física. Jesús le dijo en otro de los ejemplos a sus discípulos, cuando los envió a predicar el evangelio, les dio autoridad y les dijo, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien a los que tienen lepra. Y sin duda, entre todos estos enfermos había creyentes. David enfermó de osteoporosis, que es cáncer en los huesos. Él declara en uno de sus salmos y dice, mis huesos se envejecieron o se han envejecido. Los médicos han determinado que ese es el osteoporosis que nosotros conocemos. Job también enfermó con llagas malignas. Dice la historia que desde la planta de los pies hasta la coronilla él enfermó y ustedes recordarán que el Señor habló muy bien de Job, ¿verdad? Y él dijo, no hay hombre como él. Pablo enfermó de malaria en los ojos. 3 veces le rogó al Señor que le quitara y las mismas 3 veces que el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Otro Lázaro de la Biblia murió por estar cubierto todo su cuerpo de llagas. Publio dice que yacía en cama enfermo con fiebre y disentería, y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó.
El profeta Daniel también dijo lo siguiente: me sentí agotado y enfermo algunos días. Una discípula llamada Tabita, que abundaba en buenas obras y en limosnas, dice la historia que enfermó y murió, y ya hasta habían lavado su cuerpo, y cuando dice que entró Pedro, oró por ella y resucitó. Timoteo, dice Pablo, que sufría frecuentes enfermedades estomacales. Y por último, Pablo dice que a Trófimo lo dejó en cama enfermo, etcétera, 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 etcétera. De hecho, hermanos, lo común de la enfermedad se enfatiza en nuestro texto de Lázaro. En los primeros 6 versículos se encuentra la palabra enfermo o enfermedad, pero a pesar de ser una experiencia común, la enfermedad resultó en una experiencia nada común. ¿Cuál fue esa experiencia? La resurrección. ¿Qué debemos aprender nosotros de esto? Bueno, que las aflicciones y las enfermedades tienen un lugar y un propósito alentador en la vida de los cristianos, ¿sí? O sea, cuando un cristiano enferma e incluso puede estar desahuciado de alguna enfermedad, no se debe ver la enfermedad como una tragedia o como alguna maldición. En muchos lugares se les dice: si tú estás enfermo es porque estás endemoniado, si tú estás pobre estás endemoniado, ¿no? Y a todas esas experiencias se le atribuye como la intervención satánica, y no es cierto, hermanos. Nosotros, los que amamos al Señor, debemos entender que toda experiencia, por desagradable que sea para nosotros, va a llevar un propósito final alentador a nuestra vida. Así que no debemos ver nada de eso como un desperdicio total, sino más bien como experiencias que pueden proporcionarnos una gran bendición. Por ejemplo, muchos han conocido a Dios en la cama de un hospital, ¿no? Y cuando ellos se lamentaban por haber entrado, resulta que salen gozosos por haber conocido a Cristo. Mi padre conoció a Cristo en una cárcel, y de entrada sufríamos de niños y llorábamos y decía, yo me acuerdo que hasta le decía a Dios, no siendo cristiano, y yo le dije, cuando vi que los agentes federales se llevaban a mi papá, yo recuerdo muy bien, tenía 12 años, que por la ventana de mi cuarto volteé al cielo y le dije, Dios, ¿y por qué mejor no fue mi tío en lugar de mi papá, ¿no? Pero con el tiempo y con los meses que él estuvo ahí, él conoció a Dios y salió y nos predicó a todos nosotros. Entonces todo ahí obró para bien, ¿no? Otros, ya sean creyentes o no creyentes, solo a través de la enfermedad, mejor dicho, a los creyentes, solo a través de la enfermedad hemos crecido espiritualmente y hemos logrado un nivel de madurez mayor, ¿verdad que sí? Porque todo eso Dios lo permite para nuestro bien, y fue lo que sucedió precisamente con Lázaro. A eso se refirió precisamente el apóstol Pedro cuando le escribió a los romanos, el texto que todos conocemos, capítulo 8, versículo 28, que dijo que todo obra para bien a los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces todo debe obrar para nuestro bien. Déjenme hacer un paréntesis. A veces usamos Romanos 8, 28 como una píldora, como una píldora, se me fue el nombre, que te quita el dolor de cabeza, una aspirina que te la tomas y en un ratito te quita el dolor, y vienen y dicen, hermano, fíjese que me está yendo mal en el trabajo. Romanos 8:28, todo obra para bien. Ay, pastor, es que ando bien enfermo. Romanos 8:28, todo obra para bien. No, es que tengo problemas en la casa. Romanos 8:28, y ahí está la píldora tras píldora tras píldora. Pero no debemos aplicar así Romanos 8:28. Aunque bien es cierto que todo obra para bien a los que aman, hay que analizar la parte B del versículo, que dice, a los que, ¿cómo dice? Todo obra para bien a los que le aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, omitimos la parte más importante del versículo, que es el propósito de lo que nos sucede. Entonces, cuando pensamos, meditamos en Romanos 8:28, parte A y parte B completo, entonces apreciamos, entendemos y hasta somos capaces de decir, bueno, gloria a Dios por mi enfermedad, gloria a Dios porque perdí el trabajo ahorita, gloria a Dios porque no me está yendo como yo quisiera, porque al final
todo va a obrar para bien. ¿Por qué? Porque he sido llamado para un propósito en Dios. Entonces no deje de recetar píldoras así nada más. Dice que estaba un hombre enfermo llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Ya dijimos, o mejor dicho lo leímos, fue esa María la que ungió al Señor con ungüento y le secó los pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Hay dos hombres llamados Lázaro en la Biblia. El otro Lázaro, no lo vamos a buscar, está en Lucas capítulo 16, en la historia del hombre rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, que Cristo contó, en el cual nos cuenta tan detalladamente y espeluznantemente, ¿verdad? Y nos muestra un vistazo de lo que va a suceder con el pecador no redimido y que va a experimentar fuera de la eternidad. Estos dos Lázaros tenían algunas similitudes y contrastes. Por ejemplo, además de llamarse igual, ambos eran hombres justos y ambos tenían mala salud. Uno estaba lleno de llagas y estaba lisiado, y el de nuestro texto estaba enfermo. Ambos agonizaron y ambos murieron a causa de su enfermedad. En cuanto a los contrastes, uno estaba en gran pobreza, la Escritura dice que era un mendigo, mientras que el de nuestra historia vivía en condiciones cómodas. El otro Lázaro murió definitivamente, mientras que este Lázaro, el hermano de Marta y María, se levantó de entre los muertos. Entonces hay similitudes, pero también hay contrastes. Esto nos enseña una gran verdad. ¿Cuál? Que todos vamos a morir, ¿verdad? Todos, sean de Angora o sean, todos vamos a morir. Porque esa es la sentencia para el ser humano, si es que Cristo no viene antes por la iglesia. Pero el problema es, o la pregunta es, ¿cuál será nuestro destino? Después de morir, ¿a dónde vamos a ir? ¿Usted ya sabe a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿Y están seguros? ¿Sí? ¿Seguros, seguros, seguros? ¿Y ustedes? ¿Los de acá están seguros? ¿Sí? Bueno. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 29? La realidad es que a todos nos va a llegar la muerte si no viene el Señor Jesucristo antes. La pregunta es, ¿cuál es nuestro destino? Unos van a resucitar para vida, pero otros van a resucitar para muerte. Juan 5:29 dice así: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿En cuál grupo de estos dos estamos? De los primeros, amén. Bueno, el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2, escribió lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Luego Marta y María van con el Señor Jesús y le recuerdan el afecto que le tiene a Lázaro en el versículo 5. He aquí, le dicen a Jesús, el que amas está enfermo, porque dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora, esta frase es muy interesante, que dice, y amaba Jesús a Marta, María y Lázaro. Está escrito en un tiempo imperfecto que denota un amor continuo, amor continuado. No para ellos, sino para nosotros. Ya está hablando de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que este afecto por Lázaro y este afecto por sus hermanas nos debe recordar el gran amor que Jesús no solo tuvo por ellos, sino que sigue teniendo por la gente que está en necesidad. ¿Tú te has encontrado en momentos de necesidad? Todos. ¿Y qué pasa cuando estás en ese momento de necesidad? Pasa que muchas veces creemos que Dios ya no está con nosotros. Muchas veces creemos que ya Dios no nos oye. Creemos incluso que ya Dios no nos ama. Es más, llegamos hasta a dudar de nuestra salvación. Pero eso no debe suceder, porque el Señor está trabajando aún en medio de nuestra soledad con un propósito. ¿Sí? Ahora, así como Jesús siente amor y compasión por los perdidos y los salva cuando vienen a Él, de la misma manera siente amor por nosotros cuando estamos en necesidad.
Si tienes una pequeña o grande enfermedad, un pequeño o grande problema, una pequeña o grande situación, lo que sea, debes saber siempre que Jesús siente amor por ti y siempre acude a ayudarte. ¿Les da gusto eso, hermanos? Jesús nunca deja de sentir amor por nosotros y nos ayuda. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es amor. Nada más por eso. Dios no puede sentir odio por nosotros. Dios no puede sentir rencor hacia nosotros. Dios no puede tener mala voluntad hacia nosotros. No puede tener malos deseos ni malas intenciones hacia nosotros. Dios es amor. Y todo lo que Él hace y todo lo que Él permite, aunque nosotros le ponemos la etiqueta de malo, o sea, si me enfermo eso está malo, si me va mal eso está mal, Dios lo hace y lo permite por amor. Por amor. Eso es algo que hay que entender. Miren, cuando mis hijos se portan mal, o los chiquitos ya andan mal portados y toda la cosa, yo los disciplino. Hace poco discipliné a mi hijo, no está aquí, mi hijo Dani, y se fue llorando. Primero me dijo que era injusto, que por qué lo disciplinaba, porque le di un cuerazo, ¿no? Y al poco rato él regresa y me dice: papá, ¿te puedo abrazar? Y le digo: sí, pero me desconcerté porque él se fue molesto y se fue llorando, y yo estaba molesto de lo que había hecho. Y le digo: sí, claro que sí. Entonces me dice: es que a veces me siento, cuando me disciplinas, siento que no me quieres. ¿Y qué tal si ya no me quieres? Entonces yo vi que él tenía una necesidad en ese momento y yo tenía que hacer algo por él. Yo tenía que demostrarle mi amor, ¿sí? Y entonces aprovecho el momento para decirle: la disciplina es por amor. Y si yo te discipliné, fue para esto, para que cuando seas grande no te pase esto, para que no te acostumbres a pecar, no te acostumbres a hacer las cosas malas, sino el dolor que te produce la disciplina te frena, y eso es un síntoma de mi amor hacia ti. Y entonces ya lloró y me abrazó, y bueno, ahí parecíamos un par de enamorados, ¿verdad? Pero qué bueno, hermanos. Ahora, cuando nosotros pasamos por situaciones así, lo mismo hace Dios con nosotros. Él en todo momento nos va a mostrar su amor en los momentos que nosotros etiquetamos como momentos malos. Él siempre va a ayudar va a llegar a nuestra vida cuando sentimos alguna necesidad, aunque le hayamos fallado, porque Él permanece fiel, aunque nosotros hemos sido infieles. Primera de Pedro 4:8 dice lo siguiente. Primera de Pedro 4:8. Dice: y ante todo, tener entre vosotros amor, dice, ferviente amor. Tener entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y en qué cantidad Dios nos amó, hermanos? ¿Con un ferviente amor? Por supuesto que sí. Por eso Él ha cubierto todos nuestros pecados. Y escuchen bien: nuestros pecados pasados, pecados presentes y nuestros pecados futuros. ¿Por qué? Por su inmenso amor. Eso fue lo que hizo Jesús con Lázaro. No tomó en cuenta sus pecados. Él llegó al auxilio de Lázaro y lo resucitó, que es justamente lo que va a hacer por nosotros en el día postrero. Él no va a tomar en cuenta nuestros pecados, ni nuestras culpas, ni nuestras fallas. Él ya murió por todos y cada uno de nuestros pecados. Él va a venir a nosotros y nos va a resucitar para vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso es que las hermanas de Lázaro, Marta y María, conociendo el corazón de Jesús, dicen en el versículo 3 que le enviaron un mensajero a Cristo diciéndole: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ahora, las hermanas le suplican a Jesús a nombre de su hermana para que venga a sanarlo. Y esta es una buena lección sobre la importancia de la intercesión y de la oración por las necesidades de las demás personas. Alguien dijo que la mentira más común de los cristianos es cuando dicen: voy a estar orando por ti, pero no oran. Oye, que fíjate que me pasó esto, voy a llevarte en mis oraciones, pero no los llevan en sus oraciones, ¿verdad? Pero
no nos damos cuenta que la oración, hermanos, es uno de los recursos más poderosos y más sobrenaturales que Dios nos dio para poder hallar gracia delante de Dios. Pero lo que vemos aquí es que la oración es eso, es la mejor alternativa que nosotros tenemos para ayudar a las personas. Por ejemplo, cuando tu esposa se siente mal, ¿tú oras por ella? Ayer ministraba una boda y le decía al novio: oye, cuando tu esposa se enferme, no le vayas a hacer como muchos le hacen, que le dicen: ya tómate la aspirina y duérmete y déjame dormir, que estoy cansado. Yo creo que aunque vengas cansado del trabajo, aunque vengas rendido y te das cuenta que tu esposa o tus hijos están enfermos, lo que tienes que hacer es pararte y atender su necesidad, porque dices que la amas, porque dices que los amas. Es más, vamos más allá. Si dices que amas a Dios, debes tener acciones de amor. Amén, hermanos. Por eso Santiago en el capítulo 5 versículo 13 dice: ¿hay alguno entre vosotros afligido? Ore. No dice: ¿hay alguno de vosotros afligido? Vaya con el psicólogo o con el terapeuta. ¿Está alguno afligido? Ore. Un día un pastor me dijo: fíjate que tengo meses deprimido, me siento en depresión. Y le digo: ¿y qué piensas hacer para solucionar ese problema de la depresión? Y me dijo: pues mira, ya hice unas anotaciones en una hoja. Voy a irme de viaje con mi esposa y vamos a hacer un tour por todos los Estados Unidos, dijo. Y voy a visitar esta ciudad y voy a visitar esta y entre esas estaba Las Vegas. Ay, qué deprimido estás, le dije, y voy a darle toda la vuelta a los Estados Unidos. Me voy a abarcar un mes y medio más o menos de vacaciones, y le he llamado el Tour Antidepre. Y Santiago dice: ¿hay alguno entre vosotros depre? ¿Qué debe hacer? Orar. Ore a Dios. Porque solo así vamos a poder quitarnos esa losa, hermanos, de situaciones, de problemas, de depresión que día a día vienen sobre nosotros y no nos permiten disfrutar la libertad en Cristo. Mucha gente se queja con la gente de otras personas o se ministran con ellos, ¿no? En lugar de ir a Dios y llevarle al Señor sus cargas y sus problemas. ¿Qué harías si tu hijo va con tu vecino y le cuenta al vecino todos sus problemas y todas sus necesidades? Le dice: oye, vecino, fíjate que tengo este problema y tengo esto y estoy pasando esto en la escuela y esto con mis papás. Yo creo que nosotros con papás le diríamos a nuestros hijos: oye, para eso tienes un papá. Ven a mí, cuéntame tus problemas. Yo estoy aquí para ayudarte. Nadie más se va a interesar en ti que yo, que soy tu padre, ¿no? Nadie más te va a amar como yo, que soy tu padre. Bueno, es lo mismo con Dios. No podemos ir ante la gente, ante el psicólogo, con otras personas a ministrarnos, cuando tenemos a un Dios amoroso, a un Dios sensible, que nos entiende plenamente y que Él, por su amor, está allí para ayudarnos. ¿O qué te parecería que tu esposa, te das cuenta que abre su Facebook y comienza a publicar en el Facebook todos sus problemas y todas sus necesidades? Y de repente ahí: no, pues que me siento sola, no, que mi esposo hoy va a llegar en la noche y todo el día estoy solita, siento que ya nadie se preocupa por mí. ¿Qué le diría el esposo? Oye, no le cuentes a todos nuestros problemas, mejor hablemos tú y yo, ¿sí? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Pocas personas van a Dios y van a decir: bueno, ¿y Dios me podrá ayudar en un momento de soledad? ¿Qué opinan? Si mi esposo no me comprende, ¿Dios me puede ayudar en eso? Si mis hijos son rebeldes, ¿Dios me puede ayudar en eso? Claro que sí. Mire, María y Marta mostraron su fervor, así dice que fervorosamente lo hicieron, mostraron su fervor por Jesús al enviar a un mensajero hasta otra ciudad para contarle la necesidad que estaban pasando. Todo eso refleja el fervor en la oración. María y Marta conocían
su humilde posición ante Jesucristo. Por eso lo llamaron Señor. Y de manera admirable, Cristo no solo fue su Señor en los buenos momentos, en los buenos tiempos, también fue su Señor cuando la prueba llegó a sus vidas. Las grandes oraciones en la Biblia están llenas de humildad, están llenas de fervor. Por ejemplo, cuando Abraham le suplicó a Dios acerca de la salvación de Sodoma, le dijo Abraham a Dios: Señor, no soy más que polvo y ceniza delante de ti. Y esa fue una oración que a Dios le agradó. Fue una oración fervorosa de corazón. Mantengamos siempre una postura humilde cuando oremos a Dios. Amén, hermanos. La otra vez queríamos comer, se me antojó a mí el pozole, y le digo a mi esposa, ya venían mis hijos ahí de recogerlos a la escuela, y le digo: oye, vamos a un pozole, ¿no? Y oye mi hijo, el chiquito Pablito, y dice: no quiero pozole. Y así enojado: no quiero pozole, yo quiero chilis, así me dijo. Porque quiere subirse a los juegos y andar de arriba para abajo y agarrar las carriolitas, ¿cómo se llaman? Estas pinturitas, los crayones, ¿no? Y andar ahí. Entonces volteo con mi hijo y le digo: oye, hay un dicho que dice: en el pedir está el dar. Así no se le habla a tu papá, le dije. Esa es una deshonra para nosotros. ¿Entendieron la parábola, hermanos? ¿Sí? Bueno. Entonces Marta y María en el versículo 3 le dicen a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Aquel a quien amas está enfermo. ¿Qué está haciendo Marta y María con Jesús? Ellas están enfatizando la virtud de Cristo. ¿Cuál es esa virtud? El amor. ¿Tú sabes que Jesús te ama? ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto te ama Dios? De tal manera que envió a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tengamos la vida eterna. Y María está enfatizando la virtud del amor. Y ese es el problema de muchos cristianos hoy en día, que cuando llega la enfermedad o la pérdida del trabajo, cuando llegan los problemas, cuando llega la disciplina del Señor, muchos cristianos tienen la tendencia a pensar que Dios no los ama. No, es que Dios no me ama. Y ese es un pensamiento que proviene 100% de Satanás. Y miren, hermanos, nos ama tanto Dios que juntamente con la prueba nos da la salida. Juntamente con la disciplina el Señor nos da la solución, porque Dios nunca nos va a dejar olvidado en medio de nuestros problemas. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Eso es lo que hizo con Lázaro, con Marta, con María. Claro, a la manera de Jesús, que lo vamos a ver más adelante, porque Él es soberano. Él hace lo que le place, porque lo que Él hace, lo hace a la perfección, con planes correctos, con propósitos, correctos. Primera de Corintios capítulo 10, acompáñeme, versículo 13. Primera de Corintios 10, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y estamos hablando del amor de Dios. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Ahí se ve el amor de Dios. Santiago capítulo 5 también, versículo 11. Santiago 5, versículo 11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es ¿qué? Muy misericordioso y compasivo. Ahí está. ¿Cuál fue el fin de lo que le sucedió a Job, hermanos? Que conociera lo misericordioso y lo compasivo que era Dios.
Y cualquiera diría, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Todos los hijos se murieron el mismo día, perdió todos sus bienes, la enfermedad de él fue terrible. ¿Cómo es posible? Claro que es posible. El que ama a Dios y el que tiene un corazón para Dios, conoce a Dios en sus momentos más difíciles. María y Marta le llamaron a Jesús, por eso le llamaron a Jesús Señor, pero le llamaron Señor tanto en los momentos malos como en los buenos. Por eso nosotros no solamente debemos ser cristianos de buen tiempo, solo cuando nos va bien, mi Señor, ay, te adoro, Señor, ay, te alabo, mira, hasta te hablo en lenguas. Tenemos que ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios en todo tiempo. Nuestra oración necesita alabanza al Todopoderoso para que sea escuchada. Amén. Alabanza. Cuando tú oras, ¿alabas al Señor? Mire, también ahí cuando llevamos a los niños a la escuela, pues tengo 5 hijos y la semana tiene 5 días, ¿no? De lunes a viernes. Entonces a cada uno le toca orar un día. A ver, te toca Pablito, y a ver, te toca Dani, y a ver, Entonces yo analizaba sus oraciones, y todos, desde el chiquito hasta la mayor, solo pedir y pedir y pedir. Y Señor, y te pido que me ayudes, y te pido que me guardes, y te pido que me bendigas, y te pido que esto, y te pido, y te pido. Y un día les dije, a ver, la oración no solamente es para pedir, tenemos que adorar a Dios. ¿Por qué no adoran al Señor? Le dicen, Señor, mira, aparte que ya te pedí, porque no es malo pedir. El Señor en la Escritura nos enseña que le pidamos, pero nuestra oración tiene que estar también condimentada con la adoración al Todopoderoso. ¿Qué pasó con Job, hermanos? Él quizás se preguntaba y decía, ¿qué está pasando, no? Todo lo que me está sucediendo. Llega la esposa con un mal consejo y le dice a Job, oye, Job, ¿ya te diste cuenta en qué condiciones estás? Creo que lo mejor que podrías hacer es maldecir a Dios y morirte. No, la vida no tiene mayor sentido para ti. Mira, Dios, tu Dios al que le adoras, ¿cómo te tiene? Y Job se queda pensativo quizá y le dice, mujer, tú estás hablando como una mujer cualquiera que no conoce a Dios. ¿Acaso recibiremos el bien del Señor y no el mal? Oigan qué declaración. No solo recibiremos el bien, sino también el mal. Jehová dio y Jehová quitó, pero el nombre del Señor sea bendito para siempre de todas maneras. Y es que la oración debe ser así, no solo en humildad, sino en adoración a Dios, en proclamación a Dios, en exaltación al Todopoderoso. Amén. Entonces, cuando Jesús oyó eso en el versículo 4, aquí viene el propósito de la muerte de Lázaro, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de la muerte de Lázaro. Entonces, esta respuesta no solo fue dirigida al mensajero, también fue a los discípulos que estaban con él en ese momento. Y esta respuesta estableció el propósito de la enfermedad de Lázaro. ¿Cuál era el propósito de la enfermedad de Lázaro? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Y para qué crees que te pasa lo que te pasa? Pues para la gloria de Dios. Para que tu testimonio, tu vida, que lo vamos a ver al final de la historia, glorifique a Dios. Que digan, este enfermó, este perdió el trabajo, este le fue mal, pero míralo, se mantiene firme en Dios. Está constante en las cosas del Señor, no deja de adorar a Dios. Es más, lo veo más maduro. Ese es el propósito de la prueba, hermanos. Por eso él dijo que la enfermedad no era para muerte. Y esta respuesta, parece una contradicción definitivamente, pero no lo es. ¿Lázaro murió? Sí murió, pero ese no fue el resultado final. Lázaro, al final, ¿qué pasó? Resucitó. Entonces, alguien lo planteó de esa manera: si nos cortáramos con una navaja en alguna parte de nuestro cuerpo y nos lastimáramos, dice esta persona, al rato esa herida sanaría. Y cuando mi herida sane, voy a continuar con mis actividades normales.
aunque por el momento estoy paralizado, pero no será permanentemente. Cuando la herida sane, voy a continuar. Bueno, esa es la idea de nuestro Señor Jesucristo en esta narración. La muerte no era el resultado final de la enfermedad, pero sí era parte de la aflicción de Lázaro, pero no era el resultado final. Es decir, lo que a ti te pasa, lo que a mí me pasa, que nosotros lo vemos como malo, no es el propósito final, pero sí está dentro del proceso de Dios, incluyendo nuestro sufrimiento. Y eso es lo que tenemos que ver, porque es una buena perspectiva sobre las pruebas, esto que les estoy diciendo. Si bien nuestras pruebas en este momento parecen estar destruyéndonos, finalmente son para nuestra edificación. Y no solo nos van a edificar, nos van a fortalecer. Dios no va a permitir que ninguna prueba nos destruya. Sin embargo, el diablo nunca quiere que tengamos la perspectiva buena de los problemas. Él quiere que siempre pensemos negativamente. Satanás quiere que nuestra conclusión sea, pues yo creo que la voluntad de Dios es que yo viva en problemas toda la vida. Peor aún, el propósito del diablo es que luego tratemos de culpar a Dios por maltratarnos. ¿Y ya viste cómo Dios te maltrata? ¿Y ya viste que Dios no te ama como dice? Y quiere culpar a Dios, y quiere culpar a Dios. Le voy a contar otra anécdota de mi familia, ¿sí? Para que vaya quedando claro. Mi hijo Pablito, de 6 años, ahí está en las matemáticas y le está enseñando a mi esposa. Se sienta en el escritorio y, a ver, Pablito, ¿cuánto es 2 más 2? 5. No, son 4, Pablito. A ver, ¿cuánto es 2 más 1? 4. No, son 3, Pablito. A ver, ¿cuánto es 3 más 3? 8. No, son 6, Pablito. Y cuando le dice a mi esposa, son 6, o lo corrige, él le dice a ella, por tu culpa. Le dice, que por la culpa de ella se equivocó. Por tu culpa me equivoqué. Por tu culpa. O luego él solito camina y se tropieza y se cae y voltea y ve a Valeria y le dice, por tu culpa me caí. Y mi esposa le dice, yo te estoy ayudando y me echas la culpa. Así es el diablo. O sea, no como Pablito, ¿verdad? Pero así es el diablo. Quiere que culpemos a Dios, cuando en realidad Dios nos está ayudando. Cuando en realidad Dios nos está enseñando. Él no nos enseña matemáticas, bueno, también, ¿verdad? Dice que Él multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna. La matemática de afuera dice que todo lo multiplicado por 0 da 0, ¿no? Y Jesús dice que Él multiplica las fuerzas del que tiene 0, del que tiene ninguna. O sea, la matemática de Dios es sorprendente, ¿no? Satanás siempre quiere culpar a Dios cuando Dios en realidad nos está ayudando. A eso se refirió Pablo. Ya lo dije, el texto de Romanos 8:28. Y sabemos, ahí está el punto, hermano, saber que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Levante la mano los que sepan que tienen un propósito en Dios. Ok, muy bien. Entonces usted no es quejumbroso, ¿verdad? Cuando llega la prueba. Usted alaba a Dios, glorifica, adora a Dios, ¿sí? Pues ese es el plan de Dios, porque Jesús claramente les dijo, esto es para la gloria de Dios, para que así el Hijo de Dios sea glorificado. Amén. Es decir, nos pase lo que nos pase, siempre debemos hacer lo que sea para que la gloria de Dios se manifieste, o para que su nombre sea glorificado. Amén, hermanos. Ahora, en el verso 6 dice que cuando oyó que estaba enfermo, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo? Permaneció 2 días todavía en el mismo lugar donde estaba, en lugar de regresarse a orar.
Ahora, la obra de Cristo, hermanos, se retrasó hasta el punto de que Lázaro no soportó más y murió. Pero la demora de Jesús fue causada, ¿por qué? Porque Él quiso, por su propia decisión. Él no quiso apresurarse para ir a ayudar a Lázaro. ¿Cómo se le llama esta doctrina? La soberanía de Dios. Dios es soberano. Dile al que está a tu lado, Dios es soberano. Dile, va a llegar, dile, va a llegar a tu vida, no cuando tú se lo pidas, cuando Él quiera. Que puede ser cuando se lo pidas, eso ya dependerá de Él. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Falta de interés de Jesús en no haber ido a ver a Lázaro? ¿Falta de amor? Mucho menos. La demora de Jesús, de hecho, fue un efecto o un resultado de su amor. Y lo vamos a ver. Cristo en su amor, fíjense, antes que querer resucitar a Lázaro, quiso ayudar más en la fe de las hermanas de Lázaro y en la fe de la gente que propiamente en la resurrección de Lázaro. Y también quiso contribuir en la fe de los discípulos. Dios permite, hermanos, que los problemas lleguen a nuestra vida para ayudarnos a desarrollar nuestra fe. Porque quizá tengamos una fe demasiado pequeña, ¿no? Si es así, pues debemos prepararnos para algunas tormentas en la barca de Pedro, porque lo que Dios quiere es desarrollar nuestra fe. Hay momentos en que solo el sufrimiento prolongado puede darnos mejores bendiciones. El retraso es duro en la carne, fue duro en la carne para ellas, pero es bueno para nuestra fe, hermanos. Por eso no debemos rendirnos ante Dios ni ante las adversidades, solo porque Dios no se está moviendo de acuerdo a nuestra agenda. ¿Qué pasó cuando le pedimos a Dios por un milagro y no sucede? Bueno, primero es dura la espera, ¿no? Porque decimos, Señor, y estoy enfermo y me siento mal, me mareo y siento que ya me voy a morir, y los médicos ahora dicen que cada vez estoy peor, y es dura la espera. Pero ¿cuál es el resultado? No precisamente la sanidad. El resultado es que aprendemos a esperar en Dios. No es lo mismo, ¿verdad? Ah, caray, dice, no lo había visto de esa manera. ¿Saben qué? Job tampoco. Porque Job conocía una faceta de Dios. Al Dios que lo bendice, al Dios que lo puso en lugares prominentes, al Dios que le dio una familia maravillosa. Hermano, Job conocía a un Dios que a Job no le faltaba absolutamente nada. Era un hombre riquísimo, era un hombre importantísimo. Parece que tenía una familia hermosa, era un hombre feliz. Pero cuando Dios permite que Satanás venga y toque todo lo que tiene, incluyendo su salud, entonces Job había hecho una declaración en uno de los capítulos donde él decía: cuando Dios me llame, yo me presentaré como un príncipe. Jehová me preguntará y yo le responderé. Pero después, más adelante, viene Dios ya en medio de la prueba y le hace 73 preguntas a Job, y Job no le puede responder ni una sola. No que Dios le iba a preguntar y él iba a responder. Y cuando Dios le da con la prueba la salida y le restituye todo, él dice algo muy interesante: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó con Job? Que Job conocía una cara de Dios, pero él no conocía la parte de que Dios puede permitir toda una tragedia, entre comillas, y al final llevarlo con un propósito bueno. Y dijo: ahora te conozco bien. Y a la gente, cuando afuera le hablas de Dios, solo piensa en cosas buenas, en resultados buenos, en negocios exitosos, en una salud extraordinaria. Todo te debe salir bien, nada te debe salir mal. Tú eres hijo de un rey, y como hijo de un, bueno, y ustedes saben el desastre, ¿no? Y cuando viene la tempestad, empiezan con Dios: Señor, ¿y por qué? Si yo te recibí en mi corazón, si a mí me dijeron que la vida iba a ser de color de rosa, ¿por qué me está pasando así? Porque te enseñaron mal. Dios
no va a formar nuestro carácter de otra manera que no sea por medio de las pruebas. De hecho, los galardones que nos va a dar el Señor arriba, los premios, no van a ser por cuánto. Oye, es que el pastor Daniel Rubalcaba predicó 1,000,000 de enseñanzas en todo su ministerio pastoral. Ten un galardón, hijo mío. No, no va a ser por eso. Ni fulano de tal oró por tantos enfermos y sanaron. Tampoco el galardón va a ser por eso. Los premios y los galardones, ¿saben para qué van a ser? Para aquellos que se dejaron transformar su carácter. Es para esos. Entonces van a venir los premios, porque las actitudes de nuestro carácter, buenas o malas, dependen 100% de nuestra decisión. Si yo digo ser un hijo de Dios y un nacido de nuevo y tengo un carácter de los 1000 demonios y trato a mi esposa con la punta del pie y soy así y soy asá, no puedo esperar recibir ningún galardón. Pero si yo me esfuerzo en la gracia de mi Señor Jesucristo y Él me da la capacidad y lo logro en Él, el Señor nos va a dar esos galardones. ¿Cuántos quieren galardones? Hay que esforzarnos, hermanos. ¿Sí? Después de esto, versículo 7, dijo a sus discípulos Jesús: vayamos a Judea otra vez. ¿Qué problema esto que les dijo? ¿Ya lo leyó? ¿Por qué es un problema? Porque en la ciudad de Judea era una ciudad que se había convertido amenazadora para los discípulos y para Jesús, ya que habían experimentado ahí mucha oposición. Pero ¿saben qué? Que cuando Jesús se da cuenta que hay una necesidad, el deber lo llama. Y Él dice, ni modo. Bueno, no dijo ni modo, pero dijo, vamos. Eso lo dije yo, ¿verdad? Vamos de regreso a Judea. Y Cristo no dejó que el peligro lo detuviera. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Ahora, esto no significa que nosotros vamos a desafiar a Dios y a decir, bueno, vamos allá y vamos a buscar peligros innecesariamente. No, no, de ninguna manera. Pero escuchen bien, si nuestro deber implica peligro, no debemos permitir que el peligro nos impida cumplir con nuestro deber cristiano. Amén. Jesús no les dijo vayan, Él dijo vayamos de regreso a Judea. Y ¿saben algo, hermano? La presencia de Dios nos va a ayudar y nos va a alentar a ir donde de otro modo no lo haríamos. ¿Sí? Sus discípulos le dicen, maestro, los judíos de los últimos tiempos trataron de apedrearte allí y ahora volverás otra vez. ¿Ustedes volverían por ahí? No, a lo mejor les vamos a rodear, ¿verdad? Pero el deber lo llamaba, hermanos. Los discípulos tenían temor. Esta orden de Jesús parecía casi suicida. De hecho, en el versículo 16, si ustedes lo leen rápidamente, Tomás concluyó que volver a Judea significaría la muerte incluso para ellos y para Cristo. Él dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Bueno, alguien dijo por ahí que a veces hacemos oraciones peligrosas. Los discípulos experimentaron una prueba en este momento. ¿Cuál fue la prueba? La prueba fue en obedecer las órdenes de Jesús, aunque la orden parezca no tener sentido. Fue una prueba. Vamos de regreso, Señor, ahí te apedrearon, vamos a morir. El Señor nos deja que nosotros decidamos. ¿Qué debemos hacer aquí? Ay, Señor, pero es que, híjole, qué difícil. No, es que apenas si la libré, me salvé el pellejo y ahora si regreso me van a matar. ¿Qué debemos hacer? ¿Obedecer? ¿O qué deberíamos hacer? Obedecer. ¿Por qué vamos a obedecer? Aunque la lógica, nuestra prudencia humana nos dice que no deberíamos de hacerlo. Por una sola razón debemos obedecer. Porque confiamos en que la sabiduría de Dios es más grande que la nuestra. Amén.
No los vi muy convencidos a todos. A ver, dile a tu hermano, la sabiduría de Dios es superior a la nuestra. Ajá. En Isaías 55, versículo 8, al 11, dijo así el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra o mis órdenes que salen de mi boca. No volverán a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Híjole, hermanos, cuando las órdenes de Dios son tan claras como suelen ser, haz lo que Dios te dice, aunque tal vez no tenga sentido para ti en ese momento. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Porque si lo hacemos más tarde, veremos la sabiduría de Dios como la vieron los discípulos cuando vieron resucitar a Lázaro. Y es que todas las órdenes que Dios nos da tienen sentido, ¿no es cierto, hermanos? Todas. Por ejemplo, cuando nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿eso tiene sentido? Humanamente no, divinamente sí. ¿Por qué? Porque Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Entonces hay una gran razón de por qué Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Cuando nos pide que perdonemos la falta cometida, ¿tiene sentido? Sí, porque Él ha perdonado todas las faltas que nosotros cometemos contra Él. Cuando nos dice que hagamos el bien aun cuando hemos recibido el mal, ¿también tiene sentido? Sí, porque cada día nosotros hacemos males y Él cada día nos hace bienes. Cuando pide que le sirvamos, ¿tiene sentido? ¿Para qué? Bueno, tiene todo el sentido porque Él vino a servirnos antes de ser servido. Cuando el Señor nos pide que le demos de lo que tenemos, que le demos a los necesitados, que ayudemos, ¿eso tiene sentido? Porque muchos dicen, no, es que ¿para qué me pide Dios que ayude o me ofrenda o lo que quiera si a Dios no le hace falta nada? Si Él es el dueño del oro, pues por lo mismo tiene sentido entonces. Por supuesto que tiene sentido porque la Escritura dice que Él mismo se dio por todos nosotros. Amén. Entonces todo lo que nos manda a hacer Dios tiene sentido, absolutamente todo. Y esa fue la palabra que pasaron los discípulos de Jesús cuando les dijo que tenían que volver a pasar por Judea, donde los querían matar. Bueno, ellos obedecieron y al final vieron la resurrección de Lázaro. Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 11: nuestro amigo Lázaro duerme. Y Cristo comparó la muerte con el dormir. Vamos a adelantar un poquito. Versículo 12. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, pues va a estar bien. Si duerme, va a sanar. Pero Jesús hablaba de su muerte, pero los discípulos pensaron que hablaba de un dormir literal. Entonces Jesús les dijo claramente que no, que Lázaro estaba muerto. ¿Qué vemos en esta declaración de Jesús? Su omnisciencia divina. Amén. Digan, Dios es omnisciente. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que todo lo sabe. Marta y María enviaron a un mensajero a decirle que Lázaro estaba enfermo. El mensajero se regresó. 2 días se quedó más Jesús. Nadie sabía que Lázaro ya había muerto. Jesús lo sabía porque Él es omnisciente. Él sabía absolutamente todo lo que estaba pasando y Él sabe absolutamente todo de nuestras vidas.
Amén. Hasta nuestros pensamientos los conoce. Por ejemplo, el Salmo 139, versículo 2 dice David: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Wow, qué tremendo, ¿no, hermanos? Dios conoce todo de nosotros. Mire, no sé ustedes como padres, pero en mi caso yo oro a Dios siempre respecto a mi familia, y le digo: Señor, te ruego que me muestres el corazón de mis hijos. Muéstrame el caminar de mis hijos. Muéstrame la vida de mis hijos, Señor. Si andan mal, como lo hacía Job, ¿no? Que cada día hacía sacrificios por si acaso alguno de sus hijos anduvieran en pecado, ¿no? Y casi quiero hacer lo mismo por medio de mi clamor y mi oración. Muéstrame, Señor. ¿Y qué creen? Que Dios me muestra. Y de repente me ha mostrado esto y me ha mostrado aquello, y les llamo y le digo: mira, ya el Señor me mostró esto. Y los más chiquitos se quedan así, casi se infartan, porque se dan cuenta. Y es verdad, es realidad. Tú tienes que pedirle a Dios que te muestre el camino de tus hijos, que te muestre los corazones de ellos, hermanos. Sin embargo, aunque Dios me muestra y conozco a mis hijos, yo estoy limitado y no alcanzo a darme cuenta de todas las cosas, aunque el Señor me muestra muchas cosas de ellos. Bueno, pero Dios no está limitado. Él sí conoce todo de nosotros. Todavía ni siquiera está la palabra en nuestra lengua, dice David, y Él ya la conoce. Explíqueme a alguien, por favor, que no entiendo eso. Qué bonito canto, ¿verdad? El que entonamos, que dice, ¿cómo dice? No, es que el canto dice: tú lo llenas todo. Y yo iba a decir: tú lo sabes todo. Ya está le ando cambiando la letra. Bueno, Él lo sabe todo. ¿Me entendieron, verdad, hermanos? Versículo 17. Entonces, cuando Jesús vino, descubrió que había yacido en la tumba desde hace 4 días. El muerto, hermanos, ya estaba en descomposición y la situación parecía ya sin esperanza. Pero Cristo cambió todo. Y cuando nos encontramos así, Cristo puede cambiar todo, ¿verdad que sí, hermanos? Cuanto mayor es el problema, mayor es la gloria de Dios. El poder de Cristo no se limita a casos fáciles. Si pudo resucitar a Lázaro, con mayor razón podrá resucitarnos a nosotros también. Solo tú sabes cuántos días llevas dentro de la tumba, enfermo, con tu lucha. Quizá contra la enfermedad, contra las drogas, contra el alcohol, contra el maltrato de tu esposo, contra la rebeldía de tus hijos, quizá contra la escasez, yo no sé. Pero una sola palabra de Jesús basta para darle fin a nuestros problemas. Y luego viene la protesta contra Jesús. Bueno, es muy larga esta enseñanza, hermano, no nos va a dar tiempo de terminarla, pero leamos rápidamente el versículo 23-24. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Bueno, esta declaración es muy interesante porque, al igual que muchos de nosotros, Marta tenía fe para el futuro, pero no tenía mucha fe para el presente. Y ahí nos falla a veces. Verso 25-26, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? Nunca morirá. ¿Se dan cuenta de la aclaración de Cristo, hermanos? Esta es una gran proclamación. Este es el mensaje de la gran esperanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Marta tuvo el privilegio de escuchar de los labios del mismo Señor Jesús esta gran doctrina de la salvación.
Yo soy la resurrección y la vida, le dijo Jesús, y nos está diciendo a nosotros: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí nunca morirá. Y luego le pregunta a Marta y nos pregunta a nosotros: ¿crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que debería venir al mundo. Yo lo creo. ¿Qué hizo Jesús cuando le pregunta: ¿crees esto? La orilló a lidiar con la verdad del Evangelio. Marta, te estoy predicando, ¿crees en esto? ¿Crees? Y ella dijo: sí, Señor. Fue el tiempo de decisión de Marta. Los predicadores necesitamos esto en nuestros sermones, en nuestros púlpitos, en nuestra iglesia. No solamente para predicar para dar información, tenemos que llevar a la aplicación, tenemos que llevar a la gente a lidiar con la verdad de Jesucristo por medio de las Escrituras. Que podamos salir de este lugar también diciendo: sí, Señor, creo yo también en tu Evangelio. Sí, Señor, creo yo también en tu nombre. Versículo 39, dijo Jesús: entonces quiten la piedra. Marta, la hermana del que estaba muerto, le dijo: Señor, hiede. Fíjense, tan pronto como Cristo abrió la boca para comenzar a obrar su milagro, de inmediato vino la oposición. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Luego quitaron la piedra del lugar donde había puesto al muerto. Entonces quitaron la piedra del lugar donde habían puesto al muerto. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te agradezco que me hayas oído, y sabía que me oyes siempre. Fíjense lo que va a decir: pero a causa de la gente que está parada, lo dije, para que crean que tú me has enviado. ¡Qué mensaje, hermanos! La oración de Jesús en voz alta, oigan bien, no fue para Lázaro. Dios sabía lo que iba a hacer con él. ¿Para quién fue? Para los demás, para ayudar a las otras personas, para ayudarlas a creer en Jesús, que Él era el Salvador, que Él era el Mesías. Y es que, hermanos, Cristo dio tantas ayudas para la fe, sin embargo muchos no creyeron. Y hoy en día, hermanos, sucede lo mismo. En la iglesia hay tantas ayudas para la fe, en el cristianismo verdadero, pero la gente lo desecha, lo desprecia. No quieren la ayuda para la fe, no quieren oír de santidad, no quieren oír de consagración, no quieren hablar de la gloria de Cristo. Los cristianos modernos quieren hablar de shows, de conciertos, de la gloria del hombre, del éxito, de la grandeza, de esto, de aquello, y todos están despreciando que las ayudas de la fe que Jesús nos da. Él lo dijo en voz alta para ayudar a la fe de la gente, y el Señor a través de la Escritura nos proclama su bendito Evangelio y los efectos del Evangelio para ayudar nuestra fe. Por eso Jesús concluye diciendo: Lázaro, ven fuera. Fue el momento más dramático de todos los momentos. La gente estaba viendo, y el milagro fue hecho simplemente por la palabra de Jesucristo. Y eso nos enfatiza el gran poder que hay en la palabra de Dios. Necesitamos estar conscientes y dispuestos a eso. ¿A qué? Que nuestra ayuda viene de la proclamación de la palabra de Dios. Tráiganos a la marimba, pastor, para que esto esté más movido. Tráiganos al mariachi. No. Qué bonita la música del mariachi, ¿verdad? Qué bonita la música de la marimba. Y quizás si tú tienes tu disco de mariachi cristiano, de marimba cristiana en tu casa, qué bueno, yo también los tengo. Me gusta la música, me gusta apreciar, me gusta cantar, me gusta oírla y la disfruto. Pero aquí a la iglesia venimos a adorar a nuestro gran Dios y venimos a proclamar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú tienes que venir dispuesto en tu corazón. Por eso en el verso 44 Jesús dice que Él gritó a gran voz. Y este es el mensaje del Evangelio.
Y cuando él grita a gran voz en el verso 44 dice, y el que había muerto salió. Claro, ese es el efecto. Lázaro estaba muerto, tenía 4 días de muerto, ya olía mal, estaba en una tumba aparentemente imposible de salir, una piedra gigantesca que pesaría tal vez toneladas, yo no lo sé, pero ¿sabe qué pudo hacer Lázaro en medio de esa dificultad? Pudo obedecer a Dios. Pudo obedecer la voz de la palabra del Señor. Tú puedes también. Ustedes pueden también. Yo puedo también. Mis hijos pueden también. Todos podemos obedecer la palabra del Señor. Además, Él pone en nosotros el querer como el hacer, porque esa es su buena voluntad para con nosotros. Toma la decisión de hacerlo. Y el que había muerto salió. Así que debemos dejar de excusarnos y decir, es que no puedo obedecer a Dios. Dios nos va a dar la fuerza capacitadora para lograrlo. ¿Y saben cómo se llama la fuerza capacitadora para lograrlo? Espíritu Santo. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Sí se puede. Sí se puede. Hace años el Señor se me apareció en un sueño su voz y me dijo, Daniel, no estás predicando el evangelio. Me dijo, y te vas a ir al infierno. Y te vas a llevar a toda la gente detrás de ti. Tú decides, me dijo el Señor. Y decidí. Me costó trabajo porque había confusión en mi mente. No sabía si era correcto o no era correcto. Pero al final, cuando el Espíritu Santo hizo toda su obra en mí y me hizo ver con claridad, dije, le damos vuelta al timón. Sí se puede tomar buenas decisiones. Sí podemos obedecer la voz de la palabra del Señor. Él pone el querer como el hacer. La decisión la tomamos nosotros. Amén. Y termino. Hubo 3 consecuencias del milagro. Número 1, versículo 45. Muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que hizo Jesús, creyeron en él. Judíos creyeron. Número 2, segunda consecuencia del milagro, capítulo 12, versículo 11. Por causa de él, aquí está hablando de Lázaro, ya no de Jesús. Por causa de haber visto a Lázaro resucitado, muchos de los judíos se fueron y creyeron en Jesús. O sea, el milagro hizo a Lázaro una buena influencia para hacer que otros creyeran en Cristo. Tú debes ser una buena influencia al mundo para que otros crean también en Cristo. ¿Sí, hermanos? Y en el versículo 10 y 11, número 3, dice que los principales sacerdotes consultaron para que también matasen a Lázaro, porque por eso muchos de los judíos se fueron y creyeron en Jesús. Esa es la tercera consecuencia del milagro. ¿Cuál? La persecución. Aquellos que fueron favorecidos por Dios, que sí creyeron, no fueron favorecidos por los hombres. Aquellos que Dios bendijo, el mundo los abucheaba. ¿Y cuántos estamos dispuestos a seguir adelante aunque el mundo nos abuchee? ¿Estás dispuesto, hermano? Nosotros somos el testimonio de la resurrección de Cristo para nuestra sociedad. Hemos pasado de muerte a vida, hemos resucitado con Cristo, hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, debemos ser una influencia salvadora para la gente que se está perdiendo. Esa es la voluntad de Dios. Pónganse de pie, por favor. Les pregunto, ¿vamos a aceptar la voluntad de Dios? ¿Sí? Levanta tus manos al Señor. Y dile a Dios ahí en tu lugar, Señor, acepto tu voluntad sobre mi vida, porque tú eres el Señor. Tú eres el Señor.
Tú eres mi dirección, Señor. Tú eres el que me muestra el camino por el que debo andar. Señor, y qué tremendo lo que hiciste con Lázaro cuando lo resucitaste. Pero más grande, Señor, ver que en ese milagro tu ayuda iba más bien dirigida a la gente que estaba alrededor del milagro, más que al hombre del milagro. Porque tú querías desarrollar la fe de Marta, de María, de sus amigos, de los judíos que estaban ahí. Y tan fue así, Señor, que acabamos de leer que muchos judíos, cuando vieron el milagro, creyeron en Jesús. Otros, cuando vieron a Lázaro, creyeron en Jesús. Y eso desató una persecución, Señor. Y ninguno de nosotros quisiéramos ser perseguidos. No quisiéramos sufrir, Señor. Pero ciertamente, por causa de Cristo, somos perseguidos todo el tiempo, dice tu palabra. Y estamos dispuestos, Señor, a ser perseguidos, a ser señalados, a ser apartados, Señor, de la gente que no te ama. Pero nosotros nos mantendremos fieles a ti. Además, Señor, hemos aprendido mucho acerca de tu soberanía. Cuando te mandaron llamar por medio del mensajero, no fuiste inmediatamente, porque tú no obedeces a la necesidad de la gente ni a las órdenes de las personas. Nosotros somos los que obedecemos tu voz. Y tú acudes a nuestro llamado cuando tú quieres, porque tú eres soberano. Y tú tardaste 4 días en volver con Lázaro. Y tal vez esos 4 días para nosotros representen meses o quizás años. No lo sabemos, Señor, solo tú lo sabes. Pero de algo podemos estar seguros: que tú vas a venir a nuestra ayuda. Y tú nos vas, Señor, a ayudar, nos vas a bendecir, nos vas a hacer crecer, nos vas a madurar y nos vas a enseñar a conocerte más y más y más, Señor. Sigan orando en esa posición de adoración al Señor, de humildad. Muchos de ustedes, al igual que yo, hemos sufrido muchas cosas: el desprecio de la gente, el maltrato, la humillación. Aún líderes nos han tratado mal, pero hay algo hermoso en todo esto, que Dios todo eso lo permitió y Dios usó todos esos momentos difíciles en nuestra vida para formar carácter. Pero el Señor te dice hoy que debes tener un corazón sano delante de Él. Perdones todos los daños que te hicieron. Perdona todo lo que hablaron de ti, todos los maltratos que has recibido. El Señor quiere que nos presentemos delante de Él con un corazón sano, libre, limpio, ligero, porque Él quiere derramar más de su conocimiento, de su sabiduría, de su vida sobre nosotros. Pero a veces esas cosas nos estorban. Ahí dile al Señor: Señor, yo decido quitar de mi corazón todas esos malos recuerdos que me afectan hasta el día de hoy. Decido perdonarlos, Señor, y bendecir sus vidas y seguirte a ti, obedecerte a ti. Si Lázaro pudo obedecer tu voz aún estando muerto,
¿cuánto más yo que estoy vivo podré obedecer la voz de tu palabra? Tan claro que eres, Señor, tan transparente que has sido con nosotros, tan bueno, Señor, que queremos decirte de nuestro corazón: sí, Señor, haré lo que tú quieras, iré a donde tú me digas, perdonaré, amaré, restituiré, Señor, y creceré en tu gracia y en tu sabiduría. Acepto tu voluntad para mi vida, Señor. Tus planes son buenos para nosotros, no son malos. Y sabemos que la respuesta va a venir en su tiempo. Como lo dice tu palabra en Eclesiastés 3, todo es hermoso, perfecto en su debido tiempo. Aquí estamos, Señor. No nos moveremos en nuestra agenda ni en nuestro reloj, sino en tu reloj, en tu agenda, en tu tiempo. Tú eres el creador y nosotros somos tus criaturas. Tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Con humildad de corazón nos presentamos delante de ti, Señor, y te damos gracias. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, tú sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Haz de esta iglesia tu voluntad, Señor. Haz de esta iglesia lo que tú quieras hacer. Tú eres soberano, tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios. Nosotros somos tus súbditos, somos tus siervos, somos tus hijos, Señor, y estamos aquí para hacer tu voluntad y obedecer tu palabra. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, tú sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tu mano, Señor, todo
todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Una vez más, en tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Dile al Señor, haz de mí lo que quieras. Haz de nosotros lo que tú quieras, Señor. Moldéanos, transfórmanos. Todos, Señor, a tu imagen, todos a tu semejanza. Pensar como tú, hablar como tú, vivir como tú, amar como tú, Señor. Haz de mí lo que quieras, Señor. Haz de esta iglesia tu perfecta voluntad, Señor. Estamos de acuerdo con tu soberanía, estamos de acuerdo con tu voluntad, Señor. Sí, en tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Haz de mí lo que quieras, Señor. Levanta tus manos al cielo. Señor, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada principio, Señor, que hemos aprendido hoy. Por cada verdad que impacta nuestros corazones. Gracias porque has puesto un depósito muy valioso en nuestro espíritu, que es tu Espíritu Santo, Señor, el cual nos guía a la verdad, el cual nos lleva a Cristo. Y nosotros, Señor, como iglesia queremos seguir creciendo y desarrollando nuestra fe, nuestra madurez en la vida cristiana, en el ministerio, Señor, en la familia. Nunca dejaremos de pedir tu ayuda. Nunca dejaremos de necesitarte, pero también nunca dejaremos de reconocer que tú eres soberano y que tu sabiduría sobrepasa por mucho nuestra sabiduría, y que nosotros haremos lo que tú quieras que hagamos. Llévanos, Señor, a nuestros hogares en paz, con tu bendición. Si alguien ha de salir, Señor, de viaje, guárdale, bendice sus viajes, su ida, su regreso, en los trabajos de tus hijos, en sus negocios, Señor, en sus familias, y que todos podamos esta semana disfrutar de tu generosidad, disfrutar, Señor, de tus bondades. Gracias, Señor. Aquí tenías a un pueblo que te ama y que te rinde adoración. Bendícenos, Señor, bendícenos con tu bendición. Todos te damos gracias en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y toda la iglesia dice fuerte: amén
y amén.